Mi papá no, mi papá. Mi papá no está muerto, mi papá no puede estar muerto. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí son buenas tardes o buenos días o buenas noches, pues dependiendo de a la hora que están viendo este video, amigos. Y miren que es muy raro que yo me sienta nerviosa, pero en esta ocasión sí me siento nerviosa porque hoy vengo con una historia que me duele mi corazón aún, que aún siento que pues que me duele bastante, pero les quiero contar esta historia, amigos. Tiene 7 meses aproximadamente que tengo en mi mente contarles esta story time, pero es un poquito doloroso aún para mí después de tantos años. Pero bueno, ya los saludé, les conté de un poquito de lo que va, como ven el título, de lo que va a ser en esta ocasión mi story time. Y agradezco a todos porque han estado al pendiente por sus mensajes, al pendiente de mi salud. Gracias a Dios ya me siento mejor, ya me puedo sentar mejor, ya pude ir, gracias a Dios, al hospital y ya estoy caminando un poquito, así de que ya está sanando la herida. Agradezco a todos, 1000 besos por eso. Y bueno amigos, pues voy a tratar de que sea este video lo más corto posible, pero pues si no se puede, amigos, como se vaya, el que vaya a escuchar esta historia, bienvenido. Y bueno, ¿cómo comenzaré esta historia? A ver, ¿desde dónde la comienzo? Esta historia la voy a comenzar, amigos, un poquito contándoles que cuando nosotros estábamos pequeñas, y digo nosotras porque somos 4 hermanos, 3 mujeres y un hombre. La historia viene desde el momento en que mi papá, Alfredo, se llamaba Alfredo, desde que él decidió venirse a los Estados Unidos, cuando nosotros éramos muy pequeños. Seguido, cuando mi papá se vino, pues mi mamá se vino detrás de él. Así es de que los dos se reunieron aquí, y como mi hermano era el bebé, el único varoncito, mi mamá se lo trajo para acá, para Estados Unidos, y nosotros nos quedamos con mi abuelita, nosotras 3. Así es de que ya después de ahí pasaron los años. No les sé decir exactamente cuántos años eran los que ellos estuvieron aquí, porque nosotros estábamos pequeños. Solamente sé que pues nos quedamos con mi abuelita, que dejamos de ver a mi papá, dejamos de ver a mi mamá, porque ellos se vinieron para acá. Y después, de repente, amigos, llegó mi mamá. Mi mamá se regresó a México, y mi mamá, llegando a México, pues empezó a trabajar. Ella seguía trabajando. Ella trabajaba en una fábrica de costura. Y pues bueno, nosotros pues seguíamos pequeñitas, íbamos a la escuela. Casi se puede decir que vivíamos solitas. La que se encargaba de nosotras dos, era mi hermana la mayor. La que se encargaba de mí y de mi hermana, la que es 2 años mayor que yo. Pues pasó que mi mamá trabajaba todo el día, llegaba en la noche y así sucesivamente. Pero un buen día, amigos, pues mi papá decidió regresar. Pero la cosa es de que mi papá llegó de sorpresa. Nadie sabía que mi papá llegaba ese día, ni mi hermana, ni mi mamá, que eran las que mi hermana por mayor, y mi mamá pues por ser mi mamá, ni siquiera ella sabía que mi papá regresaría. Una mañana, que por cierto no teníamos escuela ese día, me acuerdo de esa mañana cuando regresó a la casa. Es un recuerdo bien bonito porque la ventana de arriba de las puertas, en México las puertas son de fierro, y la puerta de arriba, la ventana de arriba yo la había roto, estaba rota, no tenía vidrio. Entonces por ahí mi papá, cuando llegó, mi papá alzó la cortina, nada más tuvo que meter la mano por la cortina y levantó la cortina y gritó: ¿quién anda por ahí? Y era mi papá, pero yo, la verdad, yo estaba dormida todavía.
Entonces la que abrió la puerta era mi hermana, porque mi hermana tenía la maña de pararse bien temprano y empezar a hacer qué hacer. Y me acuerdo cómo le encantaba a mi hermana poner música. Escuchaba la música de Fito Olivares, me acuerdo. Entonces ella siempre su música a todo volumen. Y en esa mañana pues estaba escuchando la música de el Fito Olivares. Entonces entró mi papá y yo lo escuchaba pues adormilada, porque yo estaba dormida. Escuchaba que me decía: greñuda, greñuda, chaparrita, chaparrita. Y yo escuchaba que me estaban hablando, pero yo estaba bien dormida. Y ya cuando abro mis ojos y veo a mi papá, pues imagínense, pegué el grito y dije: papá, 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 papá. Y fui y lo abracé, porque estaba así, dormíamos en una litera y yo estaba en la litera de abajo. Entonces mi papá estaba como que sentado y agachado así, con su cabecita agachada entre la litera. Y ya pues yo lo abracé, lo besé y pues me dio muchísimo gusto. Pero yo era bien penosa, bien penosa. Entonces para que yo me salieran las palabras era bien difícil. Entonces ya nos levantamos, hicimos de almorzar, que por cierto mi papá nos hizo un chile tan picoso. Nos mandó a mi hermana Ana por las sodas y mi papá nos hizo de almorzar. Y fue algo bien bonito. Ya llegó mi mamá de trabajar y pues ya mi mamá llegó de trabajar con la sorpresa, porque antes pues no había como que teléfonos ni celular para avisarle a mi mamá: acaba de llegar mi papá. No había eso, ni internet, ni mandarle un WhatsApp o mandarle un mensaje de texto. Eso fue en el 1985. Entonces hasta que llegó mi mamá de trabajar y pues sópatelas que se encuentra con la sorpresa mi mamá de que había llegado mi papá. Y sí, amigos, así pasó el tiempo, pasaron los meses. Mi papá llegó y mi papá tenía muchos planes, siempre andaba con su libretita sacando sus cuentas de que se quería comprar una camionetita. Y me acuerdo que mi papá comenzó a vender fruta en los tianguis. Allá los tianguis o los mercados, para los que no son de México, son puestos de comida o puestos de ropa o puestos de lo que ustedes quieran en la calle. Son unas calles enormes donde venden de todo. Nosotros le llamamos tianguis y entonces mi papá se puso a vender fruta. Se asoció con una persona y él vendía su fruta y me acuerdo porque yo me iba a los tianguis con él a vender la fruta. Mi papá era muy dadivoso. Siempre que veía un niño pobre, había muchos niños ahí que pasaba, que se veía que tenían hambre, y mi papá les aventaba la fruta, les decía: ¡hey! Y ya los niños volteaban y ya sea que les aventara una naranja, un plátano, un mango, pero mi papá les aventaba la fruta. Y ya yo me enojaba. Yo estaba chiquita y me enojaba y le decía: papá, ¿por qué regalas la fruta? Y él me explicaba y me decía: ay, mija, me decía, es que tienen hambre los niños. Oh, ok, ya pasó. Después mi papá estaba con su puesto, con su puesto de fruta y todo, pero de repente, sópatelas, que ya no iba a vender fruta, que porque se le echaba a perder mucho la fruta, y resulta que ya por ahí lo durmieron y le empezaron a decir que se metiera a la policía y que se metiera a que iba a ganar más dinero. Y sí, ya de repente mi papá ya traía una patrulla junto con mi tío, con el hermano de mi papá, ya traían una patrulla y se iba a trabajar mi papá. La verdad es que no duró mucho tiempo siendo policía. Eso fue como, yo pienso que como un mes y medio. Yo estaba pequeña, pero me acuerdo. Entonces, amigos, a lo que voy yo con esta historia es que después de que mi papá empezó a ir a la policía, mi papá era una persona tan estricta. Así como nosotros lo adorábamos, lo queríamos todo, también cuando llegaba le teníamos miedo por lo mismo de que era tan estricto. Mi papá no podía ver un papel en el piso, no podía ver un papel de baño en el baño. Entonces hagan de cuenta que en el momento que ya sabíamos que mi papá estaba metiendo la patrulla, la patrulla, o sea, el carro al parqueadero de la casa, era una corredera de chamacos, que uno que la escoba, y que otro que no haya tazas en la mesa, y que otro que no haya papeles en el baño, y que el otro que no haya papeles en ningún lado. Los sillones, mi papá le chocaba que hubiera garras en los sillones, que hubiera trapos, que dejáramos alguna chamarra, o que dejáramos cualquier cosa. Ya saben cómo son los chiquillos. Entonces todos pegábamos carrera. Ya cuando veíamos la de veras, ¿verdad?
Y, y sí, entonces me acuerdo que ese día, lo mismo, como todos los días ese día estaba muy lluvioso. O sea, como todos los días nosotros siempre tratando de tener todo listo, de que no hubiera el mugrero, ¿verdad? En la casa, porque mi papá era muy estricto. Me acuerdo que ese día, esa tarde fuimos a pelar a mi hermano, el chiquito, el bebé. Mi mamá lo llevó a pelar y ese día estaba muy triste. Yo sentía, amigos, que ese día como que uno presiente, a pesar de que yo era una niña, uno presiente algo. Y esa tarde era una tarde muy triste. Yo lo podía sentir muy triste, estaba lluvioso, y eso que a mí me gusta la lluvia, pero ese día era muy lluvioso. Fuimos a pelar a mi hermano y yo sentía como una tristeza. Eran como las 3 de la tarde y así estaba, no era una tormenta, una lluviecita así que caía, pero yo me sentía triste, fíjense, yo me sentía triste. Y ya llegamos a la casa y ya les digo, llegó la noche y escuchamos cuando llegó la patrulla. Y estaban metiendo la patrulla a la casa. Y no, todos corredera otra vez, que mi hermana Marisol corriendo al baño a ver si hay papeles de baño. Yo la verdad, como yo ya había hecho lo que a mí me habían mandado, y según como yo era la más chiquita, no me preocupaba tanto. La que regañaban era a mi hermana. Entonces, lo primero que yo hice, de verdad que yo todos los días salía y corría a abrazar a mi papá. Como todo niño, cuando llega el papá y corres y lo abrazas, así yo corrí. Nosotros vivíamos en el segundo piso y afuera de nuestra casa, pues para llegar a la casa había unas escaleras de metal, como de caracol. Entonces yo corría y yo bajaba las escaleras. Pero ese día me dijo mi mamá, deja que tu papá suba, no bajes. Y yo le hice caso, no bajé. Nada más que sí lo esperé en la puerta. Y ya, en eso llegó mi tío. Y yo era una taravilla. Una taravilla es una persona que hable y hable y hable. Y entonces yo le empecé a decir a mi tío, ¿y mi papá? ¿Y mi papá? Y mi tío no me contestaba nada. Nada. ¿Y mi papá? Y yo seguía preguntando, ¿y mi papá, tío? ¿Y mi papá? Y mi tío no me contestaba nada hasta que de repente me dijo, ¿dónde está tu mamá? Entonces yo le dije, está en el cuarto. Y me dijo, háblale a tu mamá. Y ya de repente mi tío llevaba una jícara, ¿cómo le llaman ustedes? Un traste, un bowl, un traste así como un coco, nosotros le llamamos coco. Una jícara llena de monedas. Llevaba un traste lleno de monedas y de repente lo aventó a la mesa y la mesa tronó así lleno de monedas y gritó y dijo, me quedé solo como un perro. Entonces ya mi mamá en eso salió y ya mi mamá salió y dijo, ¿qué pasa? Y dijo que me quedé solo como un perro. Entonces con esta parte de su puño le pegó a la mesa así muy fuerte y el traste de monedas brincó y saltaron todas las monedas y dijo que me quedé solo como un perro. Y mi mamá le preguntó otra vez, pues ¿qué pasa? Y ya fue cuando dijo, mataron a Chucho. Mi papá se llamaba Alfredo y le decían Chucho porque viene de una descendencia que se llama Jesús, y a los Jesús le llaman chuchos. Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Se mataron a Chucho. Y cuando cuando dijo eso, pues yo empecé a gritar. Yo empecé a llorar, yo empecé a preguntar, ¿dónde estaba mi papá? Y yo empecé a decir, no, mi papá no. Mi papá no está muerto, mi papá no puede estar muerto. Entonces, me salí. Nosotros vivíamos en el segundo piso, como les decía, y afuera había como donde se paraba uno en las escaleras para bajar. Y ahí me paré y empecé a gritarle, papá. Yo empecé pues a gritarle a mi papá.
porque yo no podía creer que mi papá ya no estaba, estar escuchando. Y mi mamá también adentro. Mi hermana empezó a llorar. Mi hermana la mayor no estaba, pero sí estaba mi hermana la que sigue de mí. Y empezó a llorar y mi hermano pues estaba chiquito. Tenía como 4 añitos o 5 añitos, algo así. Entonces estaba chiquito. Y no entendía como qué es lo que estaba pasando. Pero yo sí, yo ya estaba más grande. O sea, mi papá era mi ídolo. Mi papá era mi héroe. Mi papá era todo lo que había para mí. Yo no quería nada sin mi papá. Entonces yo empecé a gritar. Y ya entonces fue cuando salió el tío y me dijo, métete, chamaca. Porque así me dijo, métete. Y ya fue cuando yo me metí. Y en ese momento pues uno es niño. Ya nos fuimos al cuarto después de pasar el llanto, de estar llorando. Yo me quedé dormida de tanto cansancio, de tanto llorar. Y me acuerdo que al otro día mi mamá empezó a buscar a mi papá. Empezó a buscarlo en qué funeraria estaba, yo no sé cómo le llaman a eso, en qué lugar estaba su cuerpo. Lo empezó a buscar. Y ya por fin encontró a mi papá y empezó a hacer los preparativos para que lo llevaran a la casa. Y como mi papá había muerto, ok, pues ahí les va. Resulta que supuestamente mi papá estaba trabajando, pues él trabajaba en la policía. Y supuestamente en ese momento, cuando él lo mataron, mi papá se había acabado de comer un consomé. Allá en México, en las esquinas hay puestos de comidas. Y un consomé es un caldo con garbanzos y le ponen cebolla y bueno, limón y un caldito pues. Y yo tengo entendido que en ese momento mi papá había comido. Y entonces les tocaba ir a él y al tío, les tocaba vigilar, ir a checar porque estaban checando una nueva zona en Ecatepec. Entonces estaban revisando y era todavía de día, eran como las 3 de la tarde precisamente. Eran las 3 de la tarde cuando lo mataron. Entonces les tocaba ir juntos, pero en eso dijo el tío, mientras yo reviso esta calle, tú vete a la otra. Y dice que de repente, eso fue lo que contó el tío, que cuando él estaba ahí en esa calle se escuchó un tiro, un balazo. Y ya cuando él corrió, dice que ya encontró a mi papá, pero que mi papá estaba así como sonriendo. Y sí es cierto, porque mi papá, cuando él lo llevaron, mi papá tenía una sonrisa así, y a mi papá se le hacían estos hoyitos así, y tenía una sonrisa así riéndose. Y entonces dice que cuando él llegó, ya nada más supuestamente que le dijo a él, ahí te encargo a mis hijos, que le dijo a él, mi papá ya lo tenían recargado en un poste. Y ya después de que pasó eso, después ya en la noche, supuestamente los asaltantes a mi papá le quitaron la pistola, lo agarraron entre varios. Que es una vecina se dio cuenta, a ver si no me estoy enredando. Una vecina desde su ventana vio todo lo que estaba pasando. Ella cuenta, la vecina testificó que ella vio cuando los pandilleros llegaron de atrás, lo agarraron, uno le quitó la pistola y le dieron un trancazo aquí. Y sí es cierto, porque mi papá, a pesar de que era morenito, mi papá tenía una rueda morada aquí del golpe que le habían dado con la pistola. Tenía algo así grandote aquí. Entonces le habían dado con la pistola y le dieron con un picayelo. Mi papá no se murió por el balazo que le dieron, sino que él se murió porque le metieron el picayelo. Y como está tan delgadito el picayelo, mi papá no sangró, su sangre cuajó por dentro y eso le provocó la muerte. Después de ahí le metieron un balazo y fue cuando mi papá pues se murió. Perdió su vida mi papá. Era muy joven, no estoy segura, pero me parece que mi papá tenía 30 y tantos años. Ya tenía sus 4 hijos
La verdad no teníamos mucho tiempo de haber convivido con él porque no tenía como unos 3 meses, 4 meses máximo que había regresado de los Estados Unidos y era cuando nosotros recién comenzábamos a convivir con él. Pero créanme amigos que yo, mi papá, para mí él era mi todo, de verdad, él era mi todo, mi todo. Él era el que cualquier cosa que a mí me pasaba, yo era su bebé, era su niña la chiquita. Porque Alfredo, mi hermano Alfredo era como el que estaba más apegado a mi mamá desde pequeñito. Y yo como mujercita, la más pequeñita, era la que yo estaba más apegada con él. Entonces cualquier cosa que pasara, yo mi papito. Es más, en una ocasión me preguntaron a mí que con quién yo prefería irme. Si con mi mamá o con mi papá. Esa fue la pregunta que me hicieron. Y en ese momento, de verdad, sin pensarlo, yo dije que yo me iba con mi papá. Cuando mi papá se murió, cuando mi papá lo velaron, recuerdo cuando el día que lo trajeron a la casa, ese día estaba lleno la casa, el patio lleno de policías. De todos los supongo que no eran amigos porque mi papá no tenía mucho tiempo ahí trabajando, pero los compañeros. Entonces ese día estaba lleno de policías y recuerdo cuando llegó la carroza con la caja y dos señoras que yo no sé ni quiénes son me agarraron a mí y agarraron a mi hermana. Nos detuvieron para que nosotros no nos acercáramos a la carroza ni nos acercáramos a la caja para que no viéramos a mi papá. Entonces en lo que metieron todas la caja, las velas, de verdad fue algo muy triste ver cómo traían a mi papá y ver que una mañana mi papá se había ido y que mi papá ya no había regresado. Entonces las señoras nos agarraron, nos detuvieron en lo que metían a mi papá y ellos platicando. Yo me acuerdo que ellas, ay sí, wiri, 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 ay sí, fíjese doña, ay pobrecito Donny, y bien buena gente que era y bla, 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 bla. Pues en eso que mi hermana y yo que nos les chispamos por debajo, que nos les pasamos y que las dejamos ahí con su gran plática y que nos vamos. Y estaba así de gente en la puerta que no podía ni pasar. Toda la gente como que se estaba amontonando. Y como que la gente quería verlos. Toda la gente quería ver a mi papá. Pero nosotros como estábamos bien chiquitas nos metimos de medio de la gente. Nos metimos de entre medio. Y ya llegamos. Primero llegó mi hermana. Y llegó ella y luego lo vio a mi papá. Pero mi hermana no aguantó. Mi hermana como que inmediatamente que lo vio, mi hermana se echó de reversa. Y, o sea, se hizo para atrás y empezó a llorar. Y después seguí yo. Yo estaba bien chaparrita, pero hasta eso que sí alcancé a ver, alcanzar a ver el ataúd. Era un vidrio y se veía la carita de mi papá así y un vidrio aquí. Y por eso es que yo le vi la sonrisa, le vi sus hoyitos aquí marcados, le vi el golpe aquí a mi papá. Pero en cuanto yo vi a mi papá, yo empecé a golpearle ahí. Yo empecé a golpear el vidrio. Yo lo quería agarrar, yo lo quería abrazar, yo decía que no estaba muerto. Yo quería abrazarlo, yo quería que me lo regresaran, que me regresaran a mi papá en ese momento de verlo como él estaba. Y eso nunca se me va a quitar de mi mente. Jamás se me va a quitar de mi mente a mi papá. Esa imagen de esa sonrisa, de esos sus hoyitos aquí, como diciendo, yo no sé cuál fue el pensamiento
su último pensamiento de mi papá. ¿Por qué se estaba riendo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que él se tomara esa sonrisita? No sé. Porque él no estaba, no sé si era de dolor, de hacerle así, de que tenía dolor, pero era una sonrisa el que él tenía en sus cachetes. Ya de ahí, pasó. Y ya cuando lo vimos, mi hermana y yo llegamos al rancho de donde es mi papá. Nos fuimos al otro día en la misma carroza. Subieron el cuerpo y nos fuimos al rancho. Y allá en Guerrero, porque mi papá era de Guerrero. Y mi mamá también es de Guerrero. Entonces pero fueron a enterrar a mi papá al pueblo de donde era él. Y allá estuvimos todo el tiempo, porque antes en ese tiempo se acostumbraba, en mi familia acostumbraba mucho eso del novenario y los rezos. Entonces en lo que hicieron los rezos, en lo que lo enterraron, en lo que hicieron el novenario, yo no sé cómo se llama, la verdad amigos, no quiero ofender, pero yo no sé nada de eso. Entonces en eso estuvimos en ese rancho y pues todos los días me tocó ver a mi papá todos esos días. Y el día que mi papá lo enterraron, el día que tocó que lo enterraron, fue el día más triste de mi vida, porque es un sentimiento feo, un sentimiento horrible ver cómo a mi héroe, a mi todo, lo estaban bajando hacia la tierra. Fue muy triste verlo como mi papá se estaba yendo y que ya no lo iba a volver a ver. Yo agarraba los puños de tierra, yo lo quería sacar, yo no quería que lo enterraran. Y fíjense amigos que el peor error que puede hacer la gente en ese tiempo, yo quería llorar, yo quería gritar, me llenaban de alcohol. Las señoras me agarraban y me empezaban a echar alcohol y me llenaban de alcohol y yo no podía respirar, yo sentía que se me iba la respiración, pero yo en ese momento quería llorar a mi papá, quería llorar, quería desahogarme. Traía mis uñas llenas de tierra, de que yo rasgaba, yo rasgaba la tierra, yo no quería que se lo llevaran. Y esa es la historia, amigos. La historia de cómo en un ratito, como en un 2x3, mataron a mi papá. Como en un 2x3, nosotros nos quedamos sin mi papá. Y ya amigos, yo les seguiré contando otra historia de cómo fue nuestra vida después de que él murió, cómo sufrimos, cuál fue nuestro sufrimiento, qué tuvimos que vivir después de la muerte de él. Fue algo triste. Si ustedes tienen a su papá, si aún lo tienen, niñas, chiquillas que estén viendo este video, valoren a su papi. Si su papi los regaña, si su papi les llama la atención, si su papi les dice lava los trastes, recoge esto, tienes que ir a la escuela, lávate los dientes, estudia. Si tu papi te dice todo eso, no puedes salir a la calle. Si tu papi te dice hoy no puedes ir a este lado, obedece a tu papá. Obedece a tu papá y respétalo. Hazle caso, abrázalo, quiérelo, mímalo. Porque es muy duro siendo una niña y que aún me duele con todo mi corazón saber que ya no lo tengo y que lo quisiera un solo minuto para abrazarlo y decirle te amo, papá. Abracen a su papá. Si estás enojado con tu papá, pídele perdón. Abrázalo, porque no sabemos el día ni la hora que sea nuestro último día. Ese día mi papá, él estaba sentado en su mesa. Ese día él estaba sentado en la mesa, estaba haciendo sus cuentas, estaba sacando sus cuentitas, porque él se quería comprar una camioneta. Él estaba haciendo cuentas, estaba de las personas que le debían dinero. Él estaba haciendo cositas lo que él tenía planes para hacer para el futuro. Pero sin embargo ese fue el último día de vida de mi papá. Unas personas malas llegaron y le arrebataron su vida. Y no nada más le arrebataron la vida a él, sino a nosotros por mucho tiempo.
Pero ya les contaré en otro video, amigos, lo que tuvimos que vivir después de que mi papá falleció. Es mi papá. Aquí les presento a mi papá, amigos. Es la única foto que tenemos de él de recuerdo. La única foto. Esta foto él se la tomó aquí en Estados Unidos. Aquí se la tomó y esta foto me recuerdo que fue con era una foto Polaroid, de esas fotos instantáneas. Se tomó esta foto y nos la mandó a nosotros, como diciéndonos hola. El día que él nos la mandó, nosotros estábamos en México y así hizo su manita. Y después le preguntamos que por qué su foto estaba así y es porque nos estaba diciendo hola a sus hijas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se parece a mí? Le estaba preguntando a Rubén y mi papá se parece mucho a mi hermana, la mayor. Mucho, mucho, mucho. Según, también tiene parecido conmigo, pero mi papá era morenito. Así es de que mi hermana es muy morenita y tiene más el parecido de ella. Yo tengo los ojos, la nariz de mi papá. Él es mi héroe. Él es mi todo. Y me lo arrebataron. Quieran mucho a su papá, niños. Y no nada más los niños, también adultos. Todos quieran a su papá. Dios los bendiga. Gracias por haber escuchado esta historia. No quiero hacerla más larga, me faltaron muchos detalles. Pero no quise alargar mucho esta historia. Gracias por haber escuchado. Si llegaste, amigo, hasta este punto de este video, te lo agradezco por haber escuchado. Te quiero mucho, Dios te bendiga y nos estaremos viendo para la próxima. Te amo, papá.